Y una de las personas que impulsó esta campaña del 10% para la salud desde hace años en Santa Cruz fue el padre Mateo Bautista, que ahora está en contacto con nosotros desde Perú, donde reside. Muy buenos días, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este anuncio de aumentar el presupuesto del 10% para la salud lo hizo la presidenta hace 2 meses atrás. ¿Por qué cree que aún no ha salido la ley que lo viabilice? Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días a todo el país. Y efectivamente estamos esperando que se vialice este proyecto de ley, es decir, que la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de los Diputados se reúna y le dé el visto bueno para que se pueda tratar y debatir en el plenario de la Cámara de los Diputados. Desde hace 7 meses este proyecto está congelado, bloqueado en la Comisión de Educación y Salud. Afortunadamente fue aprobado por unanimidad, este es un dato muy positivo, en el Comité de Salud de la misma Cámara de Diputados. Pero el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Franklin Flores, no reunió a la comisión y está congelado, como digo. Hay diversas razones, entre ellas se argumenta que el Ejecutivo todavía no ha dicho claramente de dónde va a sacar la financiación. Esto realmente no tiene ningún sentido porque ya contamos con un decreto 4272, un decreto nacional que dice que se destina no menos de un 10% para la salud y que entrará en vigor nada más que se apruebe la ley. Por tanto, tenemos todas las condiciones técnicas legales para que se apruebe de inmediato y es una ley para ya, para ahora, para la pandemia y para el futuro del sistema de salud de Bolivia. Padre Mateo, buenos días, lo saluda Natalia Girard. Usted que conoce el trámite, ¿dónde está estancado el proceso? Sí, como digo, en la Comisión de Educación y Salud. Una vez que el Comité de Salud da el visto bueno, el proyecto pasa a la Comisión de Educación y Salud que preside el diputado Franklin Flores para que lo analice, se evalúe y se diga si es idóneo para pasar a debatirse en la Cámara de los Diputados. Esto no se ha dado. Es decir, el presidente de la Comisión de Salud en 7 meses, hoy llevamos del proyecto 267 días, jamás reunió a todos los miembros. Es decir, no reunió nunca a los miembros de la comisión. Entonces ahí está congelado. Como digo, el argumento que dice para no avanzar en este proyecto de ley es que el Ejecutivo no ha dicho de dónde va a sacar esos 8.000 millones de bolivianos que faltan del presupuesto actual para llegar al 10%. Insisto que esto no tiene ninguna lógica porque lo que le corresponde al legislativo es hacer la norma y lo que le corresponde al Ejecutivo es buscar los recursos. Pero nosotros tenemos ya el informe del Ministerio de Economía donde se dice que el Gobierno Nacional realizará los ajustes financieros para destinar y garantizar el 10% del presupuesto general del Estado al sector de salud. Por tanto, tenemos todo, insisto, el informe técnico legal del Ministerio de Economía, de Salud, el anuncio de la Presidenta, el Decreto Supremo 4272, tenemos absolutamente todo. Y sobre todo que tenemos la necesidad de un sistema de salud y de una pandemia urgente en la que no hemos pasado lo peor. Conviene que digamos que este proyecto no se ha presentado por el tema de la pandemia, se ha presentado ya hace 5 años, donde el sistema de salud ya estaba muy frágil, muy inhábil para las necesidades. Por eso nos surge que se apruebe esta ley por 2 razones, para que ya en este momento se destinen más recursos que necesitamos y para que se garantice que todos los gobiernos venideros apliquen el 10% para la salud. Precisamente, padre, usted bien decía, este es un proyecto de larga data. La salud es un derecho que tenemos todos los bolivianos, está garantizada por la Constitución Política del Estado. ¿Por qué las trabas? Ayúdenos a entender eso, por favor. Miren, no hay voluntad política.
no hay voluntad política. Y lo hemos visto también en estos días, donde podemos hablar de un terrorismo de salud, terrorismo contra la vida. Si se ha llegado a bloquear y hasta impedir llegar el oxígeno en una pandemia donde el oxígeno es vital, entonces no podemos seguir siendo terroristas contra la salud. Ya hace 5 años no había voluntad política. Volvimos a presentar el proyecto en el 2017, tampoco. Ahora que tenemos todas las condiciones, el Ejecutivo dado el visto bueno, el decreto supremo, el mandato de la Constitución, ahora de nuevo hay trabas para que podamos disponer ya de recursos. Esto es impensable porque no solo tenemos la necesidad ahora, y reitero que todavía no hemos pasado lo peor. Debe quedar claro a todos los bolivianos que el mes de septiembre y octubre van a ser durísimos para la pandemia y que además vamos a tener después un sistema de salud muy debilitado. Miren que ya en Cochabamba ya han fallecido 120 médicos. En todo el país, en los 6 meses de la pandemia, han muerto, según informes del CIRMES, 400 profesionales. Imagínense cómo va a quedar el país de especialistas que hay que preparar de nuevo. Por eso estamos instando a los diputados y senadores del Movimiento al MAS que aprueben cuanto antes esta ley. Ahora, padre Mateo, algo importante. En tiempos de pandemia, emergencia sanitaria, ¿cuánto habría ayudado una aprobación pronta y eficaz de esta ley para equipar hospitales, comprar insumos y contratar personal médico? Hubiese sido algo maravilloso, porque ya si hubiésemos tenido esta ley desde hace 5 años, nos hubiésemos preparado mucho mejor en la prevención, en la información y educación en salud, con nuevos ítems. Algo importante, capacitar y preparar especialistas, que no se hace de la noche a la mañana. A veces se tarda 3 y 4 años. Tener nuevas estructuras hospitalarias en departamentos muy deficitarios, nuevas terapias intensivas, por supuesto todo lo que implica los respiradores, nuevos insumos, el tema de la discapacidad, el tema de los cuidados paliativos, la ley del cáncer. Pero además hay algo llamativo. El gobierno anterior promulgó una ley, que es la ley del SUS, ¿sí? Lo hizo en plena campaña electoral, sin consenso del país, sin realmente un estudio científico donde quería incorporar casi al 60% de la población a un seguro universal, a tener acceso a los recursos médicos, clínicos, hospitalarios. ¿Dónde estuvo el estudio? ¿Dónde estaba la financiación? Y aprobaron la ley sin tener una financiación adecuada para un proyecto de tal envergadura. Ahora que tenemos una pandemia, tenemos la necesidad, ellos no quieren, los diputados del MAS, que en realidad son una minoría de diputados, no todos, no quieren aprobar esta ley. Por tanto, falta voluntad política. Aquí, el pueblo de Bolivia tiene que insistir en que aprobar esta ley no es un regalo político, que los políticos den al pueblo. No, es un derecho de los ciudadanos. Y además el 10% es para mirar a que faciliten muchas acciones. Por ejemplo, la ley del cáncer se tiene que financiar. Ya hemos dicho también el tema del SUS, la salud mental, cuidados paliativos. Bolivia es el único país que no tiene trasplantes de médula ósea. Tenemos endemias como el tema del dengue que tenemos que combatir. No nos podemos permitir que todos los años mueran también 100, 200 personas por estas patologías. Por tanto, es realmente una urgencia. Yo les pido desde aquí a los diputados y senadores del MAS que contemplen este proyecto con una visión patriota, con una visión de necesidad, de futuro, y que recuerden que este es un tema electoralista, no es un tema ideológico, no es un tema partidario, es realmente una necesidad del país y una necesidad del futuro. Padre, para finalizar, de aprobarse este 10%, ¿en qué debería ser invertido prioritariamente? ¿Cómo se debería distribuir? Sí, es importante que tengamos la ley, primero porque ya
se liberarían recursos para ahora mismo, como dice el decreto supremo 4272. Y lo primero que tenemos que considerar en una pandemia, y esto nos enseña la historia, es que tenemos que hacer muchas más pruebas. Tenemos que facilitar el aislamiento de los que están infectados. Tenemos que hacer rastrear a los contactos y ponerlos en cuarentena. Tenemos que fortalecer el sistema de salud en la parte de insumos, en la parte, sobre todo ahora, de las terapias intensivas, pero sobre todo trabajar la prevención. Pero reiteramos que esta ley del 10% es para ahora, para allá, para tener muchísimos más recursos que no tenemos, pero estamos pensando en los presupuestos de cada año, porque el tema de la salud, con ser importante hoy, que es vital, porque estamos en una pandemia, tenemos una visión de futuro. Recuerden que si no cortamos los focos de infección, no aumentamos los recursos económicos para tener mejores insumos, para aumentar el personal y sobre todo para trabajar en una pandemia sociosanitaria, no vamos a avanzar. Y la pandemia del coronavirus, seamos realistas, va a durar muchos meses más. Por eso es vital que se apruebe ya esta ley, porque los recursos son para ahora, para este momento, para la mayor necesidad. Le agradecemos al padre Mateo Bautista por esta entrevista y nos mantendremos atentos a la respuesta de los parlamentarios del MAS a este pedido al que se han sumado ya varias instituciones a nivel nacional.